Shalom, queridos Ahim, queridos hermanos. Este estudio se llama El verdadero camino en contra de las falsas religiones. Para más información pueden visitar la página latorah.webs.com, donde pueden encontrar todo tipo de estudios mesiánicos. Bueno, en el estudio de hoy vamos a ver ¿qué significa religión? En síntesis, ¿qué es religión y cuál es la verdadera religión? En la actualidad vivimos en un mundo que está plagado de religiones, de denominaciones y de instituciones espirituales. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra proféticamente hablando de todas estas religiones. La palabra nos dice que el único y verdadero camino es guardar los mandamientos del Señor. Como está escrito en el libro de Matatiahu, de Mateo, donde dice: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que le guardemos los mandamientos. Bueno, entonces ahora vamos a explicar el concepto de religión. ¿De dónde viene el concepto de religión? Religión tiene que ver con un sistema de creencias que está establecido por el hombre. Por ende, todas las religiones del mundo son mentira, y en esta clase voy a explicar por qué. La religión está hecha por el hombre, mientras que la Torá, los mandamientos del monte Sinaí, entre Génesis y Deuteronomio, y explicados entre Génesis y Apocalipsis, este es el único y verdadero camino. Y en este estudio lo vamos a comprobar utilizando versos bíblicos, como Mateo 5:17, que dice: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una breve pausa. Vamos a volver a la pregunta: ¿cuál es la única y verdadera religión? De acuerdo a la palabra. Entre Génesis y Apocalipsis no hay ningún solo verso que diga que cualquiera de las religiones, que los testigos de quién sabe cuánto, metodistas, presbiterianos, pentecostales, griegos ortodoxos, esenios, musulmanes y demás, no hay ningún verso que hable de ninguna de estas denominaciones, de ninguna de estas doctrinas, de ninguna de estas ramas. Todas estas religiones son hechas por el hombre y por ende son falsas. ¿Por qué? Porque ninguna de estas religiones, ninguna de las religiones del mundo guarda los mandamientos. ¿Qué nos dice aquí en Mateo 5:19? Porque todo aquel que rompe el más pequeño de los mandamientos y enseñe así a otro será llamado pequeño en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el punto no es el nombre. A lo largo de la historia el nombre solo ha creado división, que griego, que ortodoxo, metodista, presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres de denominaciones, de religiones hechas por el hombre, son todas falsas. Pero la palabra nos dice que el único y verdadero camino es guardarle sus mandamientos. Entonces, entre Génesis y Apocalipsis aprendemos que el único y verdadero camino es guardarle los mandamientos, como dice en Apocalipsis 12, la simiente de la mujer, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua el Mesías y guardan los mandamientos de Elohim, del Todopoderoso.
También lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 66, que dice: de sábado en sábado toda la carne se postrará ante el Todopoderoso, no de domingo en domingo, ni jueves en jueves o lunes en lunes, como cada religión se lo ha inventado, pero de sábado en sábado, de Shabbat a Shabbat. Como dice Zacarías, al final de Zacarías dice que los pueblos guardarán la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tienditas, y aquel que no suba a Jerusalén a guardar esta fiesta, aquel pueblo no tendrá lluvia. Entonces vemos cómo la palabra no nos dice aquel que celebre el día de la independencia, Año Nuevo, Navidad o todas estas fiestas paganas inventadas por el hombre, no tendrá lluvia, porque todas estas fiestas son falsas. Pero vemos cómo en el milenio de Yeshua los mandamientos entre Génesis y Deuteronomio van a ser establecidos como ley eterna. Ahora, nosotros podemos ver claramente cómo entre Génesis y Apocalipsis el único y verdadero camino y lo que importa es guardarle los mandamientos, porque incluso dice Primera de Juan 3:4, el que peca viola la ley, ya que el pecado es violación de la ley. Primera de Juan 3:21, lo que le pidamos a Elohim, Él nos dará porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le place. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Segunda de Tesalonicenses nos dice: porque ya está en acción el poder secreto de la inequidad. En el griego original dice el poder secreto de anomía. Anomía en griego significa violación de la ley. Aquí claramente esta carta nos advierte de este poder secreto de violación de la ley que ya está trabajando. Y así ha pasado por 1700 años de tantas denominaciones que han predicado en contra de los mandamientos. Levítico 24:22, una sola ley habrá para el extranjero como para el nativo, dice Elohim. Los antiguos conversos a la fe de Israel guardaban la ley junto con el pueblo hebreo. Isaías 56:6, a los hijos de los extranjeros que sigan a Elohim para servirle y que amen el nombre de Elohim y que guarden el Shabbat sin profanarlo, y habrás en mi pacto, a estos llevaré a mi monte especial. Claramente aquí habla del extranjero que cumplirá su ley. Isaías 66:17, los que sigan comiendo cerdo serán eliminados. Aquí claramente vemos cómo no se han abolido las leyes de comer alimentos puros. Y así sucesivamente. Entonces, entre Génesis y Apocalipsis no hay ningún verso que nos diga no guardar los mandamientos, sino al contrario. La idea no es seguir ninguna religión, ya que todas son falsas. La idea es seguir su palabra y cumplirla. Entre Génesis y Apocalipsis, este es el único y verdadero camino. Por otro lado, las escrituras entre Génesis y Apocalipsis, en ningún verso nos dice que la religión correcta son los griegos ortodoxos o metodistas o católicos o presbiterianos o musulmanes o hindús o etcétera, etcétera. No nos habla de ninguno de estos grupos. Entre Génesis y Apocalipsis, la palabra habla de un solo pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido a guardar estos mandamientos. Y nos habla de los justos que están en las naciones que se arrepintieron y fueron lavados por la sangre del Cordero y ahora son parte de este pueblo, como nos dice el libro de Gálatas. Si sois del Mesías, sois simiente de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, el haber sido lavados con la sangre del Cordero nos hace conciudadanos con Israel. Entonces, en resumen, el único y verdadero camino es guardar sus mandamientos entre Génesis y Apocalipsis. Ya vimos que todas las religiones son falsas porque han predicado otras cosas que no son los mandamientos. Y el único pueblo es el pueblo de Israel y aquellos que han sido lavados por la sangre del Mesías y ahora son parte de Israel, como nos dice Gálatas 3:29. Y
hay una profecía muy grande, que soporta esta declaración. Y la profecía la van a encontrar en Zacarías capítulo 8, 28, que nos habla de el milenio del Mesías. Zacarías 8, 28. Zacarías 8, 28, perdón, 8, 23. 8:23. Dice, en aquel entonces acontecerá que 10 hombres de diferentes lenguas sujetarán la punta del manto de un judío y le dirán, llévanos con vosotros porque sabemos que Elohim está con vosotros. Este verso profético claramente demuele todas las religiones del mundo, sobre todo aquellas que predican que el Todopoderoso ha abandonado a Israel y ha escogido otro pueblo. Todos los profetas hasta Yeshua, el Mesías y sus apóstoles fueron hebreos. Y la idea aquí es que los pueblos que creen en Yeshua, el Mesías, forman parte del nuevo Israel. Entonces el mundo se convertirá a la ley y fe de Israel, no Israel a la del mundo. ¿Ya ven? Con un solo verso se demolieron todas las religiones y cultos falsos del mundo. Pero dice el maestro que si caminamos en la verdad, jamás tropezaremos, porque la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres de todo tipo de cultos y religiones falsas. ¿Cuál es la verdad? Yeshua es la verdad. ¿Quién es Yeshua? La palabra hecha carne. ¿Cuál es la palabra? La palabra del Todopoderoso de Israel. ¿Y qué es su palabra? De Génesis a Apocalipsis. Que le guardemos sus mandamientos y seamos su pueblo. Ese es el resumen del discurso, como dice el libro de Eclesiástico. El resumen del discurso es temer a Elohim, al Todopoderoso, y guardarle los mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre es. Nosotros fuimos hechos para guardarle sus mandamientos. Espero que sus mandamientos sean de bendición para todos ustedes, para el pueblo de Yeshua. Amén.